Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Jueves de Videoconferencia. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage en Facebook de Universitas, utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. Antes de hacer la presentación del tema de hoy, hacemos los siguientes anuncios. Están abiertas las inscripciones para el seminario virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre futuro del derecho del trabajo, avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Asociación de Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo de Venezuela. Cuenta con la participación como ponentes principales de Oscar Hernández Álvarez, de Venezuela, de Jan Tamarones, de Colombia, Juan Razo Delgue, de Uruguay, José Luis Ugarte, de Chile, Jorge Rosenbaum, de Uruguay, y Wilfredo Sanguinetti, de España. Te invitamos a que formes parte de esta enriquecedora experiencia con excelentes especialistas junto a profesionales del derecho laboral de toda Latinoamérica. Quedan solo 4 días para que culmine la preventa de este. Por otra parte, les informamos que del 21 al 26 de octubre de este año se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, el 10º Seminario Internacional de Derecho del Trabajo Comparado Isla de Margarita, cuyo tema será los derechos fundamentales en el trabajo y las relaciones laborales en la era digital. Digital. Para mayor información sobre el seminario virtual y el seminario presencial, ingresa a nuestra página web www.universitasfundacion.com o envía un mensaje a nuestra fanpage en Facebook y serás contactado. Bueno, el tema de hoy es la inamovilidad laboral, crónica y comentarios, caso Ecuador. La revisión de los cambios legislativos de la última década respecto de la protección de la estabilidad laboral en Ecuador, que dejó como saldo 4 tipos de despido: intempestivo, injustificado, discriminatorio e ineficaz. En este periodo se incorporó el concepto de readmisión obligatoria, como consecuencia del principio de inamovilidad que ampara a ciertos trabajadores, pero no a todos. Este y otros aspectos van a ser tocados sobre este tema por nuestro disertante del día de hoy. Es el profesor Andrés Chonqui Toris, de Ecuador, quien es director nacional del área de Derecho Laboral en Novoa, Peña y Torres, abogados, docente de Derecho Laboral en la Universidad Ecotec, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, miembro del Consejo Asesor de la Revista de Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social de Editorial Cinca, con sede en Madrid, España. Fundador de el espacio web www.derechodeltrabajo.es. Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, ex becario del Seminario de Posgrado Internacional y Comparado de Derecho del Trabajo que organiza Universitas Fundación, avalado además por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Bienvenido, profesor Andrés, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a ser disertante el día de hoy.
El micrófono está abierto. Adelante. Gracias, Alba, y gracias a todos los que se han conectado. La verdad es que lo primero, agradecerte por tan generosa presentación. Cuando pasan estas cosas uno queda endeudado, así que espero cumplir con esta generosa, además de presentación, generosa invitación que me ha hecho Fundación Universitas, sobre todo porque quiero que sepan que hago esto como un acto de caballerosidad, porque me ha tocado morderme la lengua para hablar de este tema. Cuando en el año 2013 yo fui a Margarita al curso de Fundación Universitas, se hablaba del principio de inamovilidad. Y en el año 2013 nosotros habíamos sentido en el Ecuador que todavía había libertad de contratación, que no existía la readmisión obligatoria. Y yo, bastante más joven e impetuoso, les decía, no, eso es imposible en Ecuador. Eso no puede pasar en Ecuador. Y entonces me comentaban que en Venezuela eso se había convertido en un verdadero problema, que ya tenían jurisprudencia, etcétera, etcétera. Y yo veía, digamos, los toros pasar de lejos. Luego me toca morderme la lengua y por eso digo, este es un acto de caballerosidad, porque después de que en un foro parecido a este dije que esto era imposible, ahora me toca a mí caballerosamente decirles que fue posible y tratar de comentarles cómo ocurrió. De ahí que quienes todavía sientan que en sus realidades nacionales esto es imposible, espero que no les toque igual que a mí, y si así fuera, también los invito a que nos comenten cuando esto ocurra, si llegare a ocurrir. Dicho esto, el ofrecimiento para esta charla es hacer una crónica y comentarios sobre esta crónica, y por eso la idea es poner cronológicamente los conceptos cómo nos fueron llegando. En Ecuador nosotros vivimos un proceso constituyente en el año 2007-2008, y para el año 2008 se empezaron a generar varios mandatos constituyentes y en definitiva se dictó la Constitución que hoy nos rige. La Constitución que hoy nos rige, en el artículo 332, decía textualmente en su último inciso que estaba prohibido el despido de la mujer embarazada asociado con su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada a roles reproductivos. Esto no era ajeno a nuestra realidad legislativa de ese momento. Ya nosotros teníamos normas parecidas, pero no esperábamos que esto nos lleve a la inamovilidad, pero este fue el primer paso que podemos empezarlo a contar desde la nueva Constitución que data del 2008. Para el año 2010 se dictó la Ley Orgánica de Discapacidades, luego se dictó su reglamento, y ahí prendimos, en la comunidad de laboralistas, prendimos todas las alarmas. ¿Por qué? Porque ya se dijo en esta, o ya se empezó a hablar de un despido con nombre. Hasta ese momento nosotros teníamos despido intempestivo y fin de la historia. Habían unas cositas que había que tomar en cuenta por indemnizaciones especiales, pero todo era despido intempestivo al final del ejercicio. Pero cuando en el 2010 llega la Ley Orgánica de Discapacidades, nos dicen, es despido injustificado el que recae sobre las personas con discapacidad o los trabajadores sustitutos. Los trabajadores sustitutos, nosotros aquí en el Ecuador tenemos un porcentaje mínimo de inserción laboral de personas con discapacidad que es del 4% de la nómina estable, y los trabajadores sustitutos son personas que, sin ser discapacitadas, pero para hacer una historia larga corta, tienen a su cargo personas con discapacidad, menores de edad con discapacidad del 30% o más, o mayores de edad con una discapacidad grave del 75% o más. Pueden ser consideradas para el porcentaje de inclusión como si se tratara de discapacitados,
solo hasta la mitad del número de personas que necesitas. Si necesitas 4 personas discapacitadas, pudieras tener 2 discapacitados directamente contratados y 2 sustitutos. Pero ya se prendieron estas alarmas y dijimos, ok, ya estamos hablando de un despido con nombre, que era el despido injustificado, más allá de que si técnicamente debía llamarse injustificado o no, ya nos habían dado el primer aviso de que empezarían a llegar despidos nominados que tendrían reglas propias derivadas de sus nombres. Luego, en el 2015 ya vienen juntos en realidad el despido ineficaz y el despido discriminatorio. El despido discriminatorio, ustedes sospecharán que es el que deviene con ocasión de la discriminación, del acoso laboral o de cualquiera de las categorías sospechosas de discriminación, y merece una indemnización especial, que ya vamos a hacer la diferencia entre cuál es la indemnización especial entre cada uno de estos tipos de despidos que vamos a revisar. Y ahí mismo viene el despido ineficaz, que es el despido que más me interesa repasar en este momento, porque viene con una etiqueta de beneficio ad infinitum, porque termina señalando una lista de personas y luego deja un espacio o una puerta abierta a que esta lista de personas amparadas por el principio de inamovilidad pueda ser mucho más amplia. ¿Ok? Entonces, ¿a quiénes protege el principio de inamovilidad? Y en mérito de ello, ¿a quienes de ser despedidos su despido será ineficaz? A primero los dirigentes sindicales durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de ejercer sus funciones como tal. Y en segundo lugar, que es la parte importante, es a las mujeres embarazadas, a las mujeres en la licencia de maternidad, que en el Ecuador es 12 semanas después del parto, a las mujeres en el periodo de lactancia, que en el Ecuador es de 12 meses después del parto, y se crea también en ese interín una licencia sin remuneración para el cuidado de los hijos. Esa licencia sin remuneración para el cuidado de los hijos permitía a las trabajadoras utilizar los 9 meses posteriores a la licencia de maternidad para tomarse esta licencia sin recibir sueldo, sin que hayan aportes, y todas las atenciones que tuvieran que recibir serían de cargo del Ministerio de Salud Pública y no del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el sistema de aportaciones y subsidios que maneja el Ecuador, que es obligatorio, y algunos otros detalles que pudiéramos ampliar en otra oportunidad. Ahora mismo los están tratando de golpear mucho el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para buscar fondos previsionales, pero eso será materia de otra discusión. En todo caso, se crea esta posibilidad de irse con una licencia sin remuneración de hasta 9 meses, que pudiera ser por periodos, que pudiera interrumpirse y retomarse dentro de estos 9 meses, pero en el 2016 se evidencia la posibilidad de que por la vía de un acuerdo ministerial, esto es decir, con la sola firma del ministro, se aumente el plazo de protección del principio de inamovilidad. ¿Por qué? Porque en el año 2016, cuando hacen el reglamento para la ejecución de esta licencia sin remuneración para el cuidado de los hijos, dicen, ok, 90 días después del retorno de la persona trabajadora de la licencia sin remuneración para el cuidado de los hijos, también estará amparada por el principio de inamovilidad. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la norma que nos lleva a entender o que nos trata de dimensionar cuál es el alcance de la protección del principio de inamovilidad, dice primero los dirigentes sindicales, esa está bien sencilla, y segundo, dice de las trabajadoras con ocasión de su condición de gestación o maternidad, o cuando el despido se produzca con ocasión de la condición de gestación o maternidad. Entonces, yo siempre en las clases, a manera de broma y en serio, la verdad, mi abuela decía, no, es que mijito, usted no entiende porque uno es madre hasta el día en que se muere. Entonces, si nosotros trasladáramos la idea de mi abuela de que la maternidad persiste o la condición de maternidad persiste hasta el día de la muerte de la madre, aunque el bebé tenga 35, 36, 37 o 40 años, pudiéramos dejar demasiado abierta esta condición. Lo digo de manera de crítica porque hemos visto
que por acuerdo ministerial se ha ampliado, y existe temor, sobre todo en el sector empresarial, de que esto se utilice como una herramienta de marketing político. De hecho, hay otros beneficios que tienen las trabajadoras asociados a la condición de gestación o maternidad. Por ejemplo, uno asociado con la maternidad, que nada tiene que ver con la gestación, es un permiso o una licencia que tiene una persona cuando sus hijos sufren enfermedades catastróficas o son hospitalizados. Ese es un permiso con remuneración que tienen de hasta 25 días durante el año, y es posible que lo siguiente que pueda decir una autoridad cuando quiere generar capital político o generar agrado, digamos, en la clase trabajadora, es decir, ok, entonces en ese periodo tampoco se puede despedir. Entonces, luego de ese periodo, si usted utilizara la licencia para acompañamiento de los hijos que hubieran sido hospitalizados, usted tiene 90 días después de que regrese. ¿Por qué? Porque la condición señalada por la ley dice que el despido no puede darse con relación de cualquier asunto que pueda ser relacionado con la gestación o maternidad, y eso va a terminar siendo muy subjetivo. Y va a poder dar espacio a que por la vía de normativa secundaria se amplíen estos beneficios. Yo quiero dejar claro que por supuesto que yo no estoy en contra del reconocimiento de los derechos que valgan para mejorar la dignidad humana, pero creo que las normas deberían dejar un espacio para la seguridad jurídica y poder tener alcances que puedan ser previsibles. En esta figura en particular, que es la del despido ineficaz en el Ecuador, no es previsible hasta dónde va a llegar esta norma. Luego de eso, me compete revisar por qué esto es importante. Es importante porque además de la indemnización por despido intempestivo, tenemos indemnizaciones especiales que van derivadas de cada uno de estos casos de despidos nominados. La primera que quisiera mencionar, para ir en orden cronológico, es la indemnización especial por despido injustificado, que dijimos que era el de los discapacitados y el de los trabajadores sustitutos. Entonces, las personas con capacidades especiales, en el caso de ser despedidas, tienen derecho a que se les pague la indemnización por despido más 18 veces la mejor remuneración que hubieran recibido durante toda la relación laboral. No la última. En el Ecuador siempre hemos tenido como relación dentro de esta ecuación del cálculo indemnizatorio la última remuneración. Una novedad importantísima que trae el despido injustificado es que se toma en cuenta la mejor remuneración, y son 18 veces la mejor remuneración, además de la normal de despido. El segundo es el despido injustificado no da derecho a readmisión obligatoria por parte del patrono. De tal manera que el patrono, si despidiera a una persona con discapacidad o a un trabajador sustituto y pagare la indemnización, quedaría libre de cualquier reclamo y no puede estar dentro de las pretensiones del ex trabajador o ex trabajadora volver a integrarse al trabajo. En segundo lugar, el despido discriminatorio, que es clave decir que hay dos formas de llegar al despido discriminatorio. La primera como un acto directo del empleador, digamos como el despido como tal, por categorías sospechosas de discriminación bajo varias condiciones que están en la ley, pero al fin, discriminación al fin y al cabo. Y la segunda, cuando se inicia un proceso de visto bueno, que debería ser una especie es un trámite administrativo que procura la terminación de la relación laboral y que lo puede iniciar el trabajador. El trabajador pudiera decir que es víctima de acoso laboral o de discriminación, acudir a una autoridad, probarlo, y si esa autoridad determina que lo que señala el trabajador es correcto, el trabajador tendrá derecho a que se le pague la indemnización por despido más la indemnización por despido discriminatorio, que esta es de 12 veces la última remuneración. Discriminatorio, volvemos al concepto usual de la última y no de la mejor, que habíamos dicho que era muy particular del injustificado. Y respecto del despido ineficaz, es muy simpático porque a mí me había parecido, sobre todo dentro del contexto ecuatoriano, y sigo mordiéndome la lengua, y por eso es que estoy aquí,
a mí me había parecido que el despido debía ser un acto unilateral que sea capaz de dar por terminada la relación laboral a cambio de una indemnización, ya que nosotros hemos vivido en el Ecuador un sistema de protección de la estabilidad que por la doctrina podría ser considerado de los relativos impropios. Pero aquí sí alcanzamos el reconocimiento de la estabilidad absoluta porque el despido ineficaz es un despido que es nulo y que no está sujeto a convalidación. Salvo que ocurran dos cosas. La primera, que la persona trabajadora despedida ineficazmente acepte ser despedida. Y la segunda, que siendo despedida ineficazmente no inicie una acción de despido ineficaz de manera oportuna. La acción de despido ineficaz debe interponerse entre los 30 primeros días de ocurrido el despido. Interponerse, no citarse, porque eso, bueno, sería una carga muy pesada para el trabajador, pero basta con que el día 30 presentes la demanda y luego encamines el juicio. Si es que no lo haces dentro de los 30 días, los jueces archivan inmediatamente la causa sin entrar a conocerla siquiera. Y hay una discusión muy importante aquí porque no se sabe qué es lo que se pierde. Si solo pierdes el derecho de readmisión obligatoria, si solo pierdes el derecho de indemnización especial, si pierdes el derecho a accionar totalmente, que la prescripción de la acción laboral en el Ecuador es de 3 años, y aquí estamos hablando de solo de 30 días. Entonces, hay un montón de criterios, todavía no se ha pronunciado la jurisprudencia en ese sentido, pero es importante manifestar en este espacio que estamos compartiendo que si pudiera despedirse a estas personas con autorización de ellas o cuando ellas no reclaman oportunamente por la vía judicial. ¿Ok? Frente a este caso, lo que ocurre es que la indemnización, si te aceptan ser despedidos, tienes una indemnización especial que pagar de 12 veces la última remuneración más la normal de despido, pero si te llevan a la corte e inician una acción de despido ineficaz, puedes obtener, como todo en la vida, dos resultados, que te digan que sí o que te digan que no. Si el juez dice que el despido es ineficaz, lo que va a terminar ocurriendo es que el juez le va a pedir a la persona despedida ineficazmente que sea ella la que decide si continúa trabajando o si desea que termine la relación laboral contra el pago de la indemnización especial. Si esa persona desea continuar, hay unos cuantos detalles en la mitad que tal vez no vamos a tener el tiempo de comentarlos, pero si esa persona desea continuar trabajando, esta persona que desea continuar trabajando tiene el derecho de ser readmitido y la readmisión es obligatoria. Tanto es obligatoria que obstaculizar el reintegro hace responsable penalmente al empleador y a cualquier persona que obstaculice el reintegro por una pena de entre 1 y 3 años de prisión. De tal manera que cuando esto ocurre, no queda otra alternativa que reintegrar al trabajador o enfrentar un proceso penal. Eso en cuanto a los detalles del tema procesal como tal. Luego, debo decir que esto es de la última década. Nosotros hemos tenido poca producción jurisprudencial o reglamentaria sobre este tema, pero en todo caso, lo que sí hemos logrado tener, son algunas precisiones de cara a lo que les digo. Si no se presenta la acción de despido ineficaz en 30 días y el juez lo primero que tiene que hacer cuando recibe la acción de despido ineficaz es contar los días, si llega a 31 la tiene que archivar, no la tiene que revisar, no tiene que hacer nada. Segundo, ¿desde cuándo está protegida la persona que es acreedora de la protección del principio de inamovilidad? Dice la jurisprudencia que si se trata de embarazo, es desde que la persona notifica el embarazo a su empleador. Si esta persona no notifica el embarazo a su empleador y el empleador no sabía que estaba embarazada y despide, no habrá incurrido en despido ineficaz. Pero hay dos excepciones. Puede, no notificándolo, ser que el embarazo sea notorio, y si el embarazo es notorio, por supuesto que está amparada. Y si el empleador lo sabe por otra vía, por supuesto que está amparada. A mí se me había ocurrido, dentro de algunas alternativas,
en que si usted, empleador, fue al baby shower de la persona, vamos, claro que sabe que está embarazada. Que no le haya entregado el certificado médico, eso es otra cosa. Entonces la jurisprudencia ha atinado, yo creo, en decir, primero, tiene que notificar el embarazo. Segundo, si el embarazo es notorio, se activa la protección, y si se entera por otra vía, se activa la protección. Entonces, de mi parte, eso es un detalle que hay que anotar. De otro lado, en el tema del despido injustificado, nosotros tenemos una ley orgánica de discapacidades que dice que la certificación de la discapacidad, que está a cargo de algunos organismos del Estado, es el único documento que te da la posibilidad o te hace acreedor de exigir los derechos de la ley orgánica de discapacidades, incluida la estabilidad especial. Entonces, lo primero es que las personas con discapacidad se tienen que certificar. Los trabajadores sustitutos también tienen diferentes instancias donde se tienen que certificar, y ese certificado lo tienen que poner en conocimiento del empleador bajo la misma lógica que habíamos señalado anteriormente. Y el tema discriminatorio, nosotros hemos definido la discriminación en la ley bajo 9 parámetros, de los cuales 4 son constantes y 5 son variables dependiendo de las circunstancias propias de la discriminación o el acoso. Y son, primero, que se atente contra la dignidad humana. Segundo, que sea una actividad reiterada. Tercero, que ésta sea grave y, digamos, tenga la calidad de grave. Y último, esa gravedad está dada por la capacidad que tienen todas estas acciones que atentan contra la dignidad, que son graves y que son repetitivas, de marginar o lograr que el trabajador sienta la necesidad de abandonar o dar por terminada la relación laboral. Si esto es suficiente, por supuesto, de las variables, vamos a decir, puede ser que estén en categorías sospechosas o no, puede ser que sean relativas a, puede ser que sean potencialmente lesivas, puede ser que sean lesivas realmente. Todo eso son detalles que por supuesto están señalados en la ley, pero yo he creído que estas 4 son las constantes. Importante decir que todo esto es súper calificado y debe ser, o mayormente es discutido en la Corte, sobre una carga de la prueba depositada siempre en el actor, salvo que el demandado tenga negativas calificadas. Solamente la jurisprudencia ha señalado que hay categorías sospechosas de discriminación cuando se ocurre el despido de una persona que tenga una enfermedad catastrófica. Y mucho más si es que el despido se trata de justificar con el deterioro en su rendimiento en el trabajo. Entonces, porque la jurisprudencia señala, en el Ecuador por lo menos, que el deterioro es propio de su condición de salud y que es obligación del empleador mantenerlo al trabajador, reubicándolo hasta que éste quede impedido totalmente de trabajar y se jubile por las reglas de la jubilación, o en su defecto el empleador tendrá que despedirlo cumpliendo con el pago de todas las indemnizaciones correspondientes. No pudiera buscar el empleador dar por terminada la relación laboral por bajo rendimiento a una persona que sufre de una enfermedad grave. Yo creo que a manera de crónica y explicación esto es importante, a manera de comentario, a pesar de que he hecho varios comentarios ya hasta el momento. He tratado de no hacer muchos juicios de valor, pero soy humano y siento, digamos. Pero en todo caso, me parece que el tema del despido ineficaz ha quedado súper abierto. Hemos tenido una década en la que hubo políticamente mucha alineación entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que hacía que la facultad normativa del Ejecutivo a través del Ministerio sea bastante amplia, y yo creo que debe existir más bien una alineación en ese sentido para que pudiéramos nosotros lograr tener alguna visibilidad sobre los costos y contingencias de las relaciones laborales de manera más tangible, predecible y que pueda, digamos, garantizarnos
garantizarnos una idea de cómo nos vamos a desarrollar en esta relación obrero-patronal. Con esta breve historia, digamos, y esperando haber cumplido con mi obligación de reconocer que estaba equivocado en el año 2013 cuando pensaba que esto no iba a ocurrir nunca en Ecuador, no sé si Alba nos pudiera pasar a las preguntas, si tuvieran preguntas o si pudiéramos ir a un espacio adicional de comentarios. Profe, muchísimas gracias por su interesante disertación sobre este tema, que nos permite, por cierto, comparar con nuestras respectivas legislaciones. Y sí, ya tenemos algunas preguntas por aquí que nos hacen a través de Facebook y a través de esta sala virtual. Por acá, Pedro Chacón, a través de Facebook, pregunta lo siguiente: ¿cómo es la compatibilidad de la regulación ecuatoriana con los recientes criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Lago del Campo? Yo te debo confesar que yo mismo no conozco cuáles son esos criterios emitidos dentro de ese caso en particular. Sin embargo, esto te hace notar cuál es nuestra realidad ecuatoriana, digamos, de ser muy casa adentro. Para que tú tengas una idea, el lunes de esta semana en Ecuador empezaron por redes sociales recién las discusiones sobre que si las plataformas tecnológicas generan o no generan relación laboral. Entonces, hazte una idea de cuán subidos al tren de los comentarios o de los estudios internacionales sobre el alcance de estos derechos podemos tener. Pese a que en la última década nosotros nos hemos creído que somos los más innovadores, porque claro, pero no lo éramos, no lo somos, y hago un mea culpa por no poderte responder esa pregunta, no estoy enterado, lo lamento. Ok, gracias, profe. Buenas tardes a todos. Por aquí nos pregunta, a ver, Gaisquel Castillejo de Venezuela. No sé si pronuncié bien su nombre, si no, bueno, disculpas. En Venezuela hemos vivido mucho tiempo con la inamovilidad laboral por decretos presidenciales que abarcaron periodos de 12, 24 y 36 meses, de acuerdo con la vigencia de algunos decretos, los cuales siempre se extienden, sin que exista periodo sin inamovilidad. Ecuador ha comenzado a negociar las salidas con los trabajadores inamovibles mediante renuncias voluntarias, pagando paquetes de liquidaciones atractivas. Hace la pregunta: si es así, ¿qué conceptos han integrado dichos paquetes y si existe algún documento legal que minimice riesgos a los patronos? Gracias por la pregunta. En efecto, lo que está prohibido es el despido intempestivo, por lo que siempre se ha buscado la alternativa de mantener la lógica opción de terminar la relación por acuerdo entre las partes contra el pago de una bonificación voluntaria atractiva, como la señalas tú. No pudiera yo utilizar una mejor palabra, digamos. ¿Y cuáles son las garantías que tenemos respecto de eso? Primero, tratar de documentar que realmente hubo un acuerdo, ¿ok? Que no es un acuerdo viciado, ¿ok? Ni por fuerza ni por dolo. En segundo lugar, nuestra Constitución admite que la transacción sea válida en materia laboral siempre que se cumplan dos condiciones: que sea formal, lo que quiere decir es que se firme entre autoridad administrativa o judicial competente, y la segunda, que no haya renuncia de derechos. Entonces, cuando entras a la segunda, es cuando entras al problema, porque, vamos, en las transacciones tienen que ceder ambas partes, o si no, no habría transacción. De hecho, la norma, el derecho común lo define así: cuando una sola de las partes cede, no hay transacción, ¿ok? Entonces, si tú me dices a mí, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de formalizar el acuerdo ante autoridad competente
sí viéramos que algo es muy delicado, pero lo dejamos documentado siempre como que si se tratara de un acuerdo. Luego de esto, claro que hemos sufrido la realidad de que la gente se entera que tiene un mejor derecho y trata de fabricarse un despido. Entonces, frente a estas realidades es a veces más fácil o más difícil negociar porque la gente está esperando algo y cuando ya tienes un número en la cabeza, por lo menos tienes un punto de partida para negociar. Sí, sí se negocia, sí, sí se puede documentar, sí es válida la transacción en materia laboral en el Ecuador y sí se hace. Perfecto, muchas gracias. Por acá, Marta Liliana Hernández, desde Argentina, pregunta, ¿tiene algún dato de cómo ha influido esa regulación en materia de inamovilidad en Ecuador con la tasa de desempleo? Yo creo que hablar de tasas de desempleo, dado que hay las oficiales y las no oficiales, las oficiales las maneja, digamos, el Estado y las no oficiales los opositores del Estado. Entonces, al final uno, si no la usiera uno mismo, no sabe cuál es cuál, pero en todo caso las tasas señalan que sí va en crecimiento el desempleo en el Ecuador, pero la percepción en el sector empresarial y en el sector de las relaciones laborales es que esto ha desfavorecido enormemente a las mujeres y al acceso al empleo de las mujeres. Las mujeres en edad reproductiva la están viendo muy difícil para acceder a empleos. ¿Por qué? Porque esta mejora para procurar la protección de los derechos reproductivos no le ha caído muy bien a una buena parte del sector empleador y creo que más bien ha desfavorecido a la parte trabajadora, sobre todo a las mujeres. Y se me ocurre a mí que además hoy yo no quisiera hablarte de tasas de desempleo porque en este momento nosotros estamos en Ecuador en una campaña muy agresiva hacia procurar una reforma laboral. Entonces, quienes están procurando la reforma laboral son sectores empresariales propiamente que tienden a la desregulación y su bandera es hay más desempleo, hay más empleo informal y vamos a formalizar el empleo a través de la flexibilización, que es la fórmula clásica, digamos, es la fórmula clásica, ¿ya? Pero los números y las tasas de desempleo que se manejan ahora son los que tú quieras, le preguntas a uno, le preguntas a otro, y en esa no me quisiera meter. Pero ¿cómo ha fluido esta regulación respecto al empleo? Creo que ha desfavorecido al sector o por lo menos al acceso al empleo de las mujeres trabajadoras. Ok, muchas gracias. Por acá hace un comentario Víctor Manuel Gómez desde México. Siempre y cuando se indemnice de conformidad a lo establecido en la ley, puede llegarse a una terminación de la relación laboral de manera voluntaria. Saludos desde México. En efecto, la regla general en el Ecuador es que el empleador tiene derecho a despedir. Y en el Ecuador existe lo que a mí me gusta denominar como el derecho a desvincularse. Tanto se puede desvincular el empleador del trabajador como el trabajador del empleador, generando derechos a indemnizaciones y cada uno de ellos lo hace de la manera que la ley espera que lo haga. Entonces, como regla general, ¿puedes despedir e indemnizar para terminar la relación laboral? Sí. Por excepción, no puedes a quienes están amparados por el principio de inamovilidad que dijimos, en los dirigentes sindicales, las mujeres embarazadas, las mujeres con permiso de maternidad, que son 12 semanas después de dar a luz, las mujeres con con periodo de lactancia, que son los 12 meses después de dar a luz, o las que hubieran optado por la licencia sin remuneración para el cuidado de los hijos y habiendo optado cuando regresen 90 días más. Pero la regla general y la sensación y la sensación que no quiero que les quede es que en Ecuador no se puede despedir. En Ecuador se puede despedir. Por excepción, hay amparo de principio de inamovilidad a unos pocos trabajadores, que cada vez son más pocos, por lo que decía, porque esto ha bloqueado un poco el acceso de las mujeres al trabajo. Y en segundo lugar, porque así como en el 2008 hicimos una nueva constitución, en el proceso constituyente hicimos varios mandatos constituyentes, uno de ellos eliminó de pleno derecho las cláusulas de los contratos colectivos que sean atentatorios contra el interés general. Entonces cogieron y volaron todos los contratos colectivos en las partes que eran atractivas. Y entonces el sistema gremial
en el Ecuador se vio apagado de lleno en el 2008, y ahora pensar en el principio de inamovilidad del dirigente sindical es pensar en algo residual, porque la actividad gremial es mínima. Ok, muchas gracias. Por acá, Ariana, perdón, que se me corrió la pregunta. Por acá, Ariana Cabrera, de acá de Venezuela, pregunta lo siguiente. ¿En Ecuador han tenido algún caso de prisión por no acatar la orden de reenganche o de reincorporación de un trabajador? De ser así, ¿quién es sujeto de dicha condena? Mira, en los casos que yo he llevado, yo nunca he tenido a alguien que quiera ser readmitido en primer lugar. En segundo lugar, si fuera readmitido en la teoría, es más, les voy a comentar como un hecho curioso. Lo que la ley quisiera es que la persona despedida ineficazmente sea quien decida si es que te readmiten o si es que te pagan la indemnización. Durante la primera etapa de la vigencia de esta ley, los jueces decidían por la parte. Y los jueces dictaban sentencia mandando a pagar indemnización y no dando opción de readmisión. Okay. A lo que el sector empleador, yo soy 100% asesor patronal, no decíamos nada, digamos, no teníamos nada que decir. Pero luego esta práctica se fue puliendo, ¿no? Se fue puliendo y ahora sí le dan espacio a la persona. ¿Qué es lo que quisiera la ley? Porque esto está atado a un tipo penal. Lo que dice la ley es que obstaculizar el reintegro es causa para ser encausado penalmente, para ser perseguido penalmente. Sí, ni siquiera impedirlo. Por eso yo siempre que lo digo, desde la teoría, no conozco un caso práctico, me parece que puede ser cualquier persona, desde el guardia de la puerta hasta el que no le abrió la puerta, hasta el que no le dejó pasar, y todo el mundo que obstaculice el proceso. ¿Y cómo se va a generar prueba de eso? Porque va a ir un funcionario judicial a hacer el reintegro, que tomará nota de quiénes son los que lo han impedido en caso de impedirlo y quienes lo han obstaculizado en caso de no lograr impedirlo. Perfecto, gracias. Por acá, a través de Facebook, Nelson Enrique Arispe de Venezuela hace el siguiente comentario. En el caso venezolano, la inamovilidad laboral decretada por el Ejecutivo desde hace 15 años ha perdido vigencia, dado que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras en el año 2012, esta norma adoptó la institución de la estabilidad absoluta, por cuanto ningún trabajador puede ser despedido por causas no justificadas. La pretendida medida de protección al trabajador mediante el decreto de inamovilidad no cumple con esa intención tuitiva, dado que el órgano administrativo no tiene medios para hacer cumplir sus actos. Y de allí, no pocos trabajadores tienen una providencia de reenganche sin poder ejecutar. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia donde ordena legislar en materia de ampliación de facultades al inspector del trabajo, que es el órgano administrativo competente, a fin de hacer cumplir sus actuaciones. Sin embargo, aún nada se ha hecho. Mira, yo creo que nosotros como realidad ecuatoriana lo vimos venir. Le doy un punto, digamos, al legislador por esa parte, porque nosotros no hacemos este chequeo a nivel administrativo, no lo hacemos a nivel de inspectoría, no lo hacemos a nivel de ministerio, nosotros lo hacemos a nivel de jueces. Entonces tú tienes que presentar una demanda, iniciar una acción. Es un juez de trabajo el que va a resolver si es que, digamos, te va a dar el chance para que tú decidas si tienes que readmitir o si quieres la indemnización. Y si tú lo haces, es el juez que dentro de su capacidad jurisdiccional de juzgar y ejecutar los juzgados, va a hacer que te reintegres. Y los jueces de trabajo, si bien es cierto, no tienen facultad, digamos, para condenarte a prisión directamente, por supuesto que están facultados por la ley para remitir copia del expediente a la Fiscalía General del Estado para que ésta te juzgue en consecuencia de lo que hubiera ocurrido dentro del proceso. De tal manera que esta situación yo consideraría está salvada en la realidad ecuatoriana,
porque la realidad ecuatoriana nos llevó directamente a la Corte, directamente a la instancia judicial. Muchas gracias. Por acá, Pablo Salinas Jaramillo, a través de Facebook, pregunta lo siguiente. ¿Qué nos puede comentar sobre la inamovilidad de trabajadores con VIH en el Ecuador? Primero quiero agradecerle a Pablo por estarnos escuchando. Es un querido amigo de aquí de Guayaquil, también es ex becario del curso de la Fundación. Este es un caso simpaticísimo, gracias Pablo, yo no me había acordado de comunicarlo. Para entrar en la onda de la crónica, en el año 2008, si no me equivoco, o si no en el 2010, una de las altas cortes del Ecuador dijo que respecto de una persona con VIH no se podía despedir, no se podía desahuciar, no se podía solicitar un visto bueno, en definitiva, no se podía dar por terminada la relación laboral. ¿Ok? A eso lo secundó un acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo que decía lo mismo. Pero luego, conforme yo les estaba comentando, en el año 2015 se crea la figura del despido discriminatorio por rango de ley. Y la ley, por supuesto, está por encima de los acuerdos ministeriales, y si es que quisiéramos enfrentar una ley con una decisión de una alta corte, que por supuesto vamos a utilizar los mecanismos de solución de antinomias, yo voy a escoger la ley. Y si la ley me dice, usted puede, porque, a ver, cuando te dicen tú tienes que pagar una indemnización y tienes que pagar una indemnización más cara, también te están diciendo en contrapartida, sí puedes despedir. Sí puedes despedir, pero tienes que pagar. Entonces te están diciendo, tienes un derecho a despedir caro. Y eso es lo que nos han dicho en esa ley al crear el despido discriminatorio. Por eso, en mi humilde opinión, aunque en mi humilde opinión como abogado, y haciendo a un lado la parte humana, por supuesto que se puede despedir a una persona con VIH, con una enfermedad catastrófica. El despido sería discriminatorio, o al menos caería en una categoría sospechosa de discriminación, que haría que dentro de un juicio se invierta la carga de la prueba y tú demuestres que no se hizo por esa razón. Tanto es así que tú pudieras demostrar que no se hizo por esa razón, y demostrándolo ni siquiera tendrías que pagar recargos. ¿Okay? Entonces, ese es un tema simpático, muy discutible a nivel local, pero mi opinión es que habiendo una ley posterior más reciente y de especialidad, sí se puede, por supuesto se puede. Muchas gracias. Una pregunta sobre cuando se pretende despedir a un trabajador que ha cometido una falta laboral, ¿debe evaluar la autoridad judicial? Porque según lo que nos comentaste, solamente las autoridades judiciales son las competentes en esta materia. ¿Debe evaluar la falta cometida o el patrón no debe notificar que está despidiendo por determinada falta para no tener que indemnizar? Pregunto. Mira, ok, gracias Alba. Yo decía, perdón si no me expliqué bien, yo decía que en el caso de la acción de despido ineficaz vamos a ir directamente a la corte, pero cuando un trabajador comete una falta que es suficiente para impedir que continúe la relación laboral en armonía, estas están señaladas en la ley de manera taxativa y te llevan a nivel de ministerio. Te llevan a la Inspectoría de Trabajo a hacer un trámite en el que tú le expones a la autoridad lo que está pasando, y la autoridad decide, ok, si ocurrió, te autorizo a terminar la relación laboral sin despedir. No es un trámite interno como pudiera ocurrir en Perú, como pudiera ocurrir en Chile. Aquí nosotros sí hacemos participar al ente rector de trabajo, en la persona del inspector de trabajo, sometiendo a su consideración si procede o no la terminación de la relación laboral sin indemnización, dentro de un trámite que se llama visto bueno, de tal manera que el inspector te da el visto bueno para terminar la relación laboral. Ya, entendido. Perfecto, ajá. También nos comentaste que en la mayoría de los casos que te ha correspondido y que conoces, ¿no? Los trabajadores no aceptan ser reincorporados. Por ende, hay que pagar una indemnización y asimismo, bueno, habrá que pagar las prestaciones sociales que se generen, ¿no? En ese caso, el cálculo de sobreprestaciones sociales, ¿se toma en cuenta el tiempo que haya durado el procedimiento judicial o no se toma en cuenta efectos de antigüedad y estas cosas?
Nosotros tenemos sí el pago de los salarios caídos, tal como ustedes lo tienen. Ajá. No tenemos o no hemos visto en la práctica la necesidad, que ustedes sí vieron la necesidad de limitarlo, entiendo yo, por lo largo que puede ser un juicio de esta naturaleza, a propósito o por las razones que sean, ¿ok? Pero nosotros no nos hemos visto la necesidad porque te digo, la ley está hecha para que supuestamente este juicio dure 15 o 16 días. Oh. Y si no dura ni 15 o 16 días en la vida real, muertos y heridos encima, es un mes y medio, 2 meses. Y esa discusión de salarios caídos viene a ser, ha terminado siendo muy residual, sobre todo si cuando la pretensión de la persona que ha sido despedida ineficazmente es reintegrarse, tiene la oportunidad de pedirlo como medida cautelar y el juez tiene la obligación de dictarla en primera providencia. Entonces, no, hay 1000 formas de hacer que no se generen los salarios caídos y muchas de esa parte también te da una pista de qué es lo que quiere el trabajador. Porque muchas veces, por ejemplo, la mujer embarazada quiere acceder al sistema de salud o quiere acceder al sistema de subsidios. Y para acceder al sistema de salud y al sistema de subsidios, debes estar afiliado al Seguro Social. Para estar afiliado al Seguro Social, tienes que ser trabajador activo. Entonces, a veces, algunos acuerdos a los que se ha llegado es, ¿sabe qué? Yo no voy a ir a trabajar, no quiero ir a trabajar. Yo lo que quiero es atenderme mientras estoy embarazada, cuando tenga a mi hijo, cobrar mi subsidio y fin de la historia. Ah, ok. Y se llegan a acuerdos de esa naturaleza. Pero el deterioro de la relación laboral es tal en ese momento que es raro que la relación laboral continúe, al menos aquí en Guayaquil, que hace calor, la gente tiene sangre caliente, es mal genio, entonces sí sacan chispas, digamos. Muchas gracias por todas tus respuestas y por tu participación. Antes de dar cierre ya a nuestra videoconferencia del día de hoy, visto que no tenemos más preguntas ni comentarios, les recuerdo que quedan solo 4 días para que culmine la preventa del seminario virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre futuro de Derecho del Trabajo. Avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y por la Asociación de Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo de Venezuela. Y del 21 al 26 de octubre de este año se va a realizar en Santo Domingo, República Dominicana, el 10º Seminario Internacional de Derecho del Trabajo Comparado, Isla de Margarita, cuyo tema será los derechos fundamentales en el trabajo y las relaciones laborales en la era digital. Para mayor información sobre estos 2 eventos, por favor visiten nuestra página web www.universitasfundacion.com o envíen un mensaje a nuestra fanpage en Facebook y serán contactados. Bueno, nuevamente nuestro agradecimiento al profesor Andrés Chonqui
de Ecuador, por haber aceptado nuestra invitación y haber hablado sobre este interesante tema que nos permite comparar con nuestras respectivas legislaciones. Además, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, a quienes estuvieron en esta sala virtual y a quienes nos escucharon y nos ven a través de Facebook. Tienes nuevamente el derecho de palabra para despedirte, Andrés. Adelante. Gracias, Alba. Gracias a todos. La verdad es que esta ha sido una increíble experiencia. Me voy de aquí a leer el fallo que me han mandado a leer en una de las preguntas y quedo en contacto con ustedes. Me quedo debiendo a la Fundación Universitas. Espero visitarlos hoy día, a todos los que están escuchando esto y no han tenido la oportunidad de participar de los increíbles seminarios que organizan. Es una linda oportunidad. Son muy lindas personas las personas que organizan todo esto y es enriquecedor, muy enriquecedor en lo personal, en lo profesional y en todos los ámbitos. Entonces, les agradezco nuevamente a todos los que nos han escuchado, a ti, Alba, a Iván, a Oscar, a todos los amigos. Un fuerte abrazo y que estén muy bien. Gracias. Gracias a todos y gracias, Andrés, por haber aceptado nuestra invitación. Hasta luego. Chao. Hasta una próxima oportunidad.